Miércoles 18 de septiembre, 6 en punto de la mañana, comenzamos nuestra mañana bien informados, trayéndole todas las noticias más relevantes del día de hoy. Recordarles que el día de hoy aplica en la capital aquellas placas que terminen en 5 y 6 tienen restricción para circular desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, así que tome las previsiones del caso. Con esta información comenzamos con la revisión de nuestros titulares. Se mantendrá judicialización a las mujeres que aborten luego de una violación. En la Asamblea Nacional no pasó la iniciativa. 11 millones de dólares destinará el gobierno para la protección de datos confidenciales de los ecuatorianos. El presidente de la República anunció nuevas rutas aéreas en Manta, Santa Rosa, el Coca y el incremento de las frecuencias para Galápagos y Cuenca. Esto busca incentivar la reducción de tarifas aéreas. En información internacional, el presidente venezolano Nicolás Maduro criticó en duros términos a varios líderes de la región. Iniciamos con la información. A la Asamblea Nacional no le alcanzaron los votos para despenalizar el aborto en caso de violación. De 70 votos que se necesitaron para cambiar la norma, apenas existieron 65 a favor y 59 en contra. En la jornada de votación del paquete de reformas del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Parlamento legalizó también el uso del cannabis o marihuana para fines terapéuticos. En Ecuador seguirá penalizado el aborto por casos de violación. En la Asamblea no alcanzaron los votos para reformar esta norma del Código Orgánico Integral Penal. De 70 votos requeridos, apenas hubo 65. 59 asambleístas votaron en contra y 6 se abstuvieron. Acá se empezó discutiendo qué dicen los líderes, los de ahora y los de ayer. Y jamás se detuvo a pensar y analizar la realidad de las víctimas. Con esto, la Asamblea se aleja precisamente de miles de mujeres. Quienes votaron en contra del cambio de esta norma enfatizaron que en ningún momento se han alejado de proteger o de legislar en favor de la mujer. No existe ninguna mujer violada presa por aborto, por violación en el Ecuador. En esta jornada el Pleno Parlamentario aprobó con 83 votos el uso medicinal y terapéutico del cannabis y demás disposiciones en temas de lucha anticorrupción. También el tema del comiso sin sentencia se establece claramente que se podrá producir cuando el investigado no concurra al menos a 2 audiencias consecutivas o se fugue, es decir, no dé cara a la justicia. A los delincuentes que sean detenidos en flagrancia, por ejemplo, a partir de ahora, se podrá exhibir su rostro públicamente. Pero creo que también lleva a ser ejemplarizadora. Entonces, en ese sentido, también ha sido aprobado. En esta jornada de reformas del Código Orgánico Integral Penal, hubo intentos de agresiones entre los grupos a favor y en contra de la despenalización del aborto por casos de violación. Javier Ceballos, Medios Públicos. Con 124 votos a favor, la Asamblea aprobó una resolución para que la Comisión de Soberanía investigue el caso de la filtración de datos personales de ecuatorianos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, serán convocados al Poder Legislativo para informar las acciones tomadas sobre este tema. La Comisión Legislativa presentará un informe al Pleno en un lapso máximo de 15 días. $11 millones destinará el gobierno para la protección de datos confidenciales de los ecuatorianos. La información de todas las entidades públicas migrará al data center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. No se descarta investigar a funcionarios públicos para determinar cómo se accedió de parte de la empresa Novestrat a los archivos de varias entidades que fueron filtrados.
Este es el Data Center o Centro de Datos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que funciona desde finales de 2017. En esta infraestructura tecnológica se guardará toda la información confidencial de los ecuatorianos que reposen las entidades del sector público, medida urgente adoptada por la filtración de millones de datos personales desde un servidor no seguro en Estados Unidos. Cerca del 76% de instituciones públicas todavía tienen su información dentro de sus infraestructuras tecnológicas, con las seguridades del caso, con los manuales y protocolos del caso para evitar cualquier posible ataque. La inversión será de $11 millones como parte de la política digital 2.0 que centralizará la información en un sitio seguro. Hemos solicitado al equipo de Microsoft todo el respaldo para el manejo y la transparencia de la migración de datos. La migración de todos los datos, según el ministro de Telecomunicaciones, durará entre 4 y 5 meses. El proceso ya inició. Hay que tomar en cuenta que tanto el SRI como el Ministerio de Economía y Finanzas y el BIES tienen sitios seguros, tienen data centers seguros. La gerente de CNT, Marta Moncayo, explicó el funcionamiento del data center, que cuenta con certificaciones de diseño y construcción, cámaras de seguridad para observar el trabajo de los operadores, servicios de almacenamiento de servidores para empresas de infraestructura tecnológica para alojar información. Tiene un gemelo en Guayaquil, lo que produce que siempre estén protegidos los datos. Centralizar esto en un solo sitio y con los asesores pertinentes también ayuda a la economía de cada una de las entidades públicas. El ministro de Telecomunicaciones no descartó una investigación a funcionarios públicos para determinar cómo la empresa Nova Strat accedió a datos sensibles. Una institución puede tener las mejores seguridades físicas y lógicas, pero si la persona autorizada para entrar a los sistemas coge un flash memory y graba, se puede extraer información sin hackear. Michelena garantiza el apoyo del Estado en el caso de que la información de un ciudadano sea mal utilizada. Valeria Villarroel, Medios Públicos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que 2 de los implicados en la filtración de datos personales de millones de ecuatorianos, Agustín M. y William Roberto G., representantes de la empresa Novestrat, fueron liberados, una vez que la Fiscalía tomó sus versiones por supuesto delito de violación a la intimidad. Novestrat es una empresa consultora especializada en servicios de marketing, desarrollo de software y análisis de datos, que es la propietaria del servidor en los Estados Unidos de donde salieron los datos personales de los ciudadanos ecuatorianos, que incluye a personas fallecidas y menores de edad, como lo denunció la cadena de noticias internacional BBC. Entiendo que una vez que dieron la versión, ya no pesa sobre ellos una medida cautelar. Ya en manos de la Fiscalía, depende de la Fiscalía solicitar algún tipo de medida cautelar y de los jueces depende el dictarla. Las investigaciones inevitablemente obligan a ir hacia lo penal. Sobre lo sucedido, la policía hizo su trabajo en ese momento, se ubicó a las personas relacionadas con la empresa y se las llevó hacia la Fiscalía. Y sobre la filtración de la información de ciudadanos ecuatorianos, el Servicio de Rentas Internas informó que su base de datos no fue vulnerada. La directora de la entidad, Marisol Andrade, se refirió a las reformas tributarias que prepara el gobierno nacional. Luego de que se confirmara la filtración de información de más de 17 millones de ecuatorianos en un servidor de fácil acceso de la compañía Novestrat, la directora del Servicio de Rentas Internas aseguró que la base de datos de la entidad que preside no forma parte de la vulneración. Hemos hecho un análisis de nuestras bases, de nuestros sistemas, y al momento pues tenemos la información de que no han sido vulnerados ni ahora ni en meses anteriores. Según consta en la Superintendencia de Compañías, Novestrat tiene domicilio en Ecuador y un patrimonio de apenas $3.058. El SRI ya está analizando las declaraciones tributarias de la empresa. También entra al proceso de revisión en su debido momento. Cuando se tenga alguna información correspondiente a los riesgos detectados tributarios, será informado. Estas declaraciones las brindó en el marco de un foro con empresarios. Ellos se mantienen a la expectativa del contenido de la reforma tributaria que impulsa el gobierno nacional. Que no exista una carga impositiva que afecte justamente el tema del dinamismo del comercio. Otro punto que la titular del SRI espera que se revise es el gasto tributario, que ocupa el 4.7% del Producto Interno Bruto, por lo que considera que se deben analizar algunos incentivos y propone un tiempo dentro de la norma en donde se haga un análisis de efectivamente está cumpliendo su razón de ser
castigo o se lo elimine. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. La comercialización de base de datos a nivel global es un negocio lucrativo que permite acceder a información privilegiada. Su uso puede ser para incrementar ventas o para realizar fraudes en la red. En la actualidad, este tipo de información se puede obtener en 3 tipos de mercados, según lo explican analistas consultados. Ecuador se suma a países como Chile y Brasil en la región que sufrieron una fuga importante de información informática internacional de datos de sus ciudadanos. En el caso de nuestro país, la presunta sustracción de información correspondiente a más de 17 millones de personas es investigada por la Fiscalía General del Estado. De manera general, la información que se comercializa a nivel global tiene 3 tipos de mercados objetivo. La lícita, que utiliza información limitada para actividades de venta y marketing. El mercado negro, en donde los criminales cibernéticos extraen la información de base de datos de empresas o instituciones financieras para venderla y realizar estafas o delitos cibernéticos. Y el mercado gris, que en el último tiempo, según explica Dmitry Bestuyev, director de investigación y análisis en Latinoamérica de Kaspersky, ha presentado un crecimiento importante. Mercado gris es cuando la forma de obtener los datos es desconocida, no se sabe cuál es, no se sabe si es legal, ilegal, cómo la obtuvieron, pero la venta de esta información sí se hace a través de una empresa, una fachada que está establecida legalmente en un país y que permite obtener entonces la información. Bestuyev mencionó que las cantidades por datos son en el orden de los centavos. Por cada nombre, cuando es barato, se cobran 3 centavos. Pero cuando hablamos realmente de millones de personas, tomemos $1 millón de personas y multiplicamos por 3 centavos. Eso nos da una gran suma de dinero. Más aún cuando las consultas son permanentes. Eduardo Castro, representante en Ecuador de Keiselman Cybersecurity, advierte que los datos institucionales y personales se deben precautelar para evitar estos riesgos potenciales que están en crecimiento. El cibercrimen ahora es una de las industrias más poderosas del mercado. Mueven cerca de 3.5 trillones de dólares anualmente. Se estima que hacia el 2025 esta industria ya haya superado inclusive la industria del narcotráfico. Esta realidad evidencia que el acceso a la información personal de los ciudadanos debe estar normada de manera específica. Esto pese a existir sanciones en el actual Código Integral Penal cuando se evidencian actividades ilícitas en este campo. Así lo menciona Iván Ortiz, docente de la UDLA. El artículo 229 ya reza penalmente todas las implicaciones que puede tener, incluso de 1 a 3 años, todo lo que sea el mal uso de esta obtención de bases de datos o información que puedan hacer uso en contra de alguna otra persona. Postura con la que concuerda Daniel Mora, representante de la empresa de seguridad informática GMS, pues la existencia de un marco legal específico permitiría que el ciudadano tenga un derecho real sobre la información que comparte con ciertas empresas. Por ejemplo, está el derecho del olvido, es decir, yo terminé la transacción contigo y te pido, por favor, bórrame de tu base de datos, y va a ser una responsabilidad de la entidad con la cual yo transaccioné, pues acceder a ese pedido. También hay un derecho interesante que es el de la trazabilidad, es decir, que yo puedo solicitar a esta entidad que la información que yo compartí, con quién nomás la compartió, qué hizo con ella. Anteriormente, en 2012, organizaciones políticas compraron bases de datos para lograr su registro electoral, y recientemente, la empresa GEA usó la información financiera que tenía para cobrar la cobertura de un seguro de asistencia. Carlos Flores, Medios Públicos. 6:14 de la mañana, cambiamos de tema y les contamos que desde la Cámara de la Minería de la Azuay se denunció que el actual prefecto de Azuay, Yacu Pérez, habría participado en el año 2000 en un proceso de solicitud de concesiones mineras. Aseguraron además que bajo la administración de Pérez en el gobierno provincial se presentan anomalías en la explotación de áridos. Por lo tanto, es el presidente de la Cámara de Minería de la Azuay quien hace públicos los documentos. Explica que durante los años 1999 y 2000, la entonces Dirección Nacional de Minería registró datos que revelan que el actual prefecto de Azuay participó en procesos de solicitud de concesiones mineras. Patrocinó a varios concesionarios mineros para la obtención de derechos mineros que se dio a los años 2000. Hace referencia a peticiones de concesión minera patrocinadas por Yacu Pérez para la explotación en 22 hectáreas del sector Cochancay, provincia de Cañar, y otras 3 más en los sectores Yatcón y San Antonio en la provincia de Azuay. No puede ser que una persona defienda y patrocine a quienes más han afectado el recurso hídrico. Recuerda además que Yacu Pérez entre los años 2010 y 2012 defendió a los lavadores de vehículos para que no sean retirados de las orillas de los ríos. Ellos contaminaban el río Tomebamba directamente con grasas, aceites, gasolinas, desperdicios, basura, y él se dice defensor del agua. ¿Cómo puede
puede ser posible semejante doble discurso. Finalmente afirma que el municipio de Cuenca, con fecha 13 de septiembre, envió una petición de información a la prefectura de Azuay, pues maquinaria de esta institución labora sin permiso en la explotación de material pétreo en el sector Yuchicarrumi de la parroquia Cumbe, afectando zonas de recarga hídrica. Destrucción del páramo pajonal y depósitos sobre la vegetación nativa, y es terriblemente lamentable que esto esté siendo realizado por el gobierno provincial de la Azuay, que está representado nada más y nada menos por el doctor Pérez Guartambén. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Y frente a los dos pedidos de consulta popular sobre la actividad minera legal, uno del prefecto de Azuay, Yacu Pérez, que pide se prohíba la explotación en la provincia, y otro del alcalde de Cantón, Ponce Enríquez, para que se permita la actividad legal, fueron los puntos a tratar en la Corte Constitucional. El tribunal a cargo no emitió ningún fallo con respecto a la petición de las autoridades de la Azuay e indicó que se pronunciará en los próximos días. En otro tema, con 79 votos, la Asamblea Nacional aprobó el informe del Tratado Constitutivo sobre la UNASUR, con lo cual se oficializa la salida de Ecuador de este organismo. Esta resolución del Parlamento será puesta a consideración de la Cancillería para que inicie el trámite protocolar de salida. Este proceso tomará un plazo de 6 meses. Ahora les contamos que según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire mata a 7 millones de personas cada año. Por esta razón, la bicicleta es una protagonista de la Semana de la Movilidad Sostenible en la capital. Seguimos con la información y les contamos más noticias aquí en Telediario. El mandatario ecuatoriano Lenín Moreno anunció nuevas rutas aéreas en Manta, Santa Rosa, El Coca y el incremento de frecuencias para Galápagos y Cuenca. El interés del gobierno es incentivar una mayor competencia y con ello estimular la reducción de las tarifas aéreas. La compañía LATAM invertirá $80 millones en nuestro país. El jefe de Estado ecuatoriano junto al vicepresidente y el ministro de Transporte informó que 5 aerolíneas ingresaron al país desde 2017 y que se busca reducir los valores de las tarifas con nuevas rutas. Pero es ilógico que en un pequeño país como el nuestro, un vuelo interno, por ejemplo, un vuelo interno cuesta más a veces que viajar a los Estados Unidos. Desde el año pasado realizamos contactos con las aerolíneas a fin de llegar a acuerdos que beneficien a los usuarios. Y los resultados están acá, empiezan a ser visibles. Por su parte, la compañía LATAM invertirá $80 millones en el país. Operará en la ruta Manta en Manabí, Santa Rosa en El Oro y El Coca en Orellana. LATAM no volaba a Manta, va a empezar desde noviembre a volar a Manta. No estaba volando tampoco a Santa Rosa. Y de esta forma poder garantizar que haya una conectividad en todo el país y que hayan mejores tarifas a medida que la oferta se vaya incrementando. El directivo de la empresa dijo que se dará servicio a más ecuatorianos en rutas que no estaban cubiertas. Cada año se espera movilizar alrededor de 34.000 pasajeros a Manta, 52.000 a El Coca y 24.000 a Santa Rosa. No solo las rutas que estamos proponiendo de Coca, Manta y Santa Rosa, sino que un importante crecimiento a lo que son las Islas Galápagos y también las rutas que ya operamos como son Cuenca y también por supuesto entre Quito y Guayaquil. En este marco, el prefecto de El Oro hizo una propuesta para el crecimiento del aeropuerto de Santa Rosa. La necesidad de que el aeropuerto de Santa Rosa se internacionalice solamente con el producto que viene de Perú, que pasa a los aeropuertos para ser exportados vía aérea. Perdemos nosotros en nuestra provincia más de $75 millones. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Buenas noticias para nuestro país. En el marco del programa Ecuador Eficiente, Menos Trámites, la Presidencia de la República, el Ministerio de la Producción y la Corporación para el Emprendimiento y la Innovación firmaron un acuerdo para simplificar los trámites en el país. El objetivo es que los empresarios ecuatorianos dediquen más tiempo a sus negocios y menos a la tramitología. Con la firma del convenio se busca la simplificación de trámites, mejorar la competitividad del país, atraer inversiones. Desde 2017 ya se simplificaron 415 trámites. Y casos novedosos y ejemplificadores como el caso del registro civil, incluso se puede hacer pagos en línea para obtener de manera digital ya los trámites. El ministro de la Producción subrogante dijo que simplificando trámites se busca generar mayor productividad. Y esperamos justamente con el sector privado trabajar muy de la mano, porque ellos ya tienen identificado un buen número de trámites que serán los primeros en poderse analizar para su simplificación o eliminación. Existen metas al 2020, como por ejemplo que el 80% de trámites sea en línea. Disminuyendo tiempos, requisitos y costos.
para fortalecer el ambiente de negocios y la competitividad del país. El representante de la Corporación para el Emprendimiento y la Innovación dijo que los empresarios pequeños, medianos y grandes necesitan menos trámites y más tiempo para dedicar a sus negocios. Conjuntamente con los distintos actores que están frenando el desarrollo del país y proponerle al sector público para que en un trabajo conjunto podamos solucionarlos. Esa es la forma, consideramos nosotros, más eficiente de poder trabajar. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 15 millones de dólares colocará Banecuador en créditos inclusivos para favorecer la reactivación del sector palmicultor del país. Esta industria aporta con el 5% del PIB agrícola nacional y favorece a 150,000 familias en 13 provincias. Al son de la marimba, los pequeños productores de palma celebraron el apoyo que les entrega Banecuador para reactivar este sector que representa el 4.5% del PIB agrícola del país. Podemos reactivarnos y este es el primer paso. Junto al gobierno nacional, junto a Banecuador y a Corpey, vamos a entregar el día de hoy los primeros créditos inclusivos enfocados en apoyar a los pequeños productores. En un acto realizado en el Instituto de Altos Estudios IAEN, el ingeniero Jorge Water, gerente de Banecuador, realizó la entrega de los primeros créditos inclusivos por montos de hasta $20,000. La meta es colocar 15 millones de dólares hasta el 2023 mediante estos incentivos que cubren hasta $5,000 por hectárea. Me han dado esa oportunidad para que nosotros los pequeños podamos desarrollar nuestra actividad. Porque estamos pobres, estamos cruzados de brazos, no tenemos más. ¿Sí? Entonces, nosotros le vamos a agradecer al señor presidente con estos créditos que los va a dar. 150,000 empleos directos e indirectos se generan con el cultivo de la palma. Agricultores que en este último año han soportado la pudrición del cogollo o PC, afectando a 60,000 hectáreas. Estos créditos buscan, mediante el apoyo de empresas ancla, proporcionar la reactivación de este sector. La palma, además, es una importante materia prima que se utiliza en una serie de productos en el área alimenticia, en el área de cosméticos, en el sector de limpieza e higiene, y que además garantiza la soberanía alimentaria del Ecuador. El 45% del aceite de palma se destina para el consumo interno y el 55% se va para la exportación, generando divisas por $250 millones. De ahí la importancia del apoyo estatal para sacar adelante la forma de sustento de quienes se dedican a sembrar y procesar la palma. César García, Medios Públicos. El Servicio de Gestión Inmobiliaria analiza junto al Gobierno Nacional otorgar terrenos en Guayaquil para continuar la construcción de edificaciones para las labores de la Policía Nacional. Hace varias semanas el régimen entregó otro terreno donde se edificará una universidad para los uniformados. El Gobierno Nacional y la Policía continúan en la búsqueda de espacios en Guayaquil para fortalecer su accionar. La semana anterior, Inmobiliar, junto a la Gobernación del Guayas, identificó un nuevo punto, pero no es el único. Tenemos 3 puntos que vamos a ubicar. No solo se está ubicando unidades de combate delincuencial, dejarlo claro, también va a haber servicios administrativos. Los terrenos ya cuentan con edificaciones y son administrados por Inmobiliar, ubicados en el norte y sur de la urbe. Se espera la confirmación de los uniformados para definir si se donan al Ministerio de Gobierno, como sucedió con el terreno para la construcción de la Universidad de la Policía. En total son 2 terrenos ubicados en el kilómetro 15 de la vía San Borondón, a 800 metros del redondel que conecta con el puente alterno norte. Juntos completan un total de 21 hectáreas, valoradas en $12 millones. Aquí también funcionarán las escuelas de formación de grupos especiales, como el GIR, el GOE, el GEMA, la UNACE, para tener mejores condiciones de profesionalización. Para Inmobiliar, el terreno es el adecuado para lo que requiere la institución. Están fuera de lo que es el perímetro urbano de San Borondón hasta cierto punto, lo que facilitaría esto, un proyecto de expansión a largo plazo. 2, permitiría que los desarrolladores o las personas interesadas en la construcción utilicen este punto como una parte de desarrollo. La construcción tomará tiempo, pues actualmente este terreno se usa para el cultivo de arroz y solo cuenta con servicio de energía eléctrica. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 6:25 de la mañana, momento de una pausa. Al regresar tendremos detalle de las iniciativas que se están realizando para tener municipios honestos. Con esto también queremos invitarlos
a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Lo pueden hacer, nos encuentran en Facebook y Twitter como Telediario EC. También a través de nuestra página web estamos como www.ecuadortv.es. Manténgase informado con nuestros canales digitales minuto a minuto. Regresamos enseguida con más noticias. Gracias por continuar con nosotros en Telediario Primera Emisión. Ahora les contamos que según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire mata a 7 millones de personas cada año. Por esta razón, la bicicleta es la protagonista de la Semana de la Movilidad Sostenible en Quito. ¿Sabía usted que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire mata a 7 millones de personas cada año? Por esta razón, durante la Semana de la Movilidad Sostenible en Quito, instructores y futuros conductores de automóviles son capacitados sobre el manejo y uso de la bicicleta con el propósito de impulsar su uso y reducir los niveles de contaminación. Para evitar tanta congestión que hay hoy por hoy en toda la ciudad. Entonces también respetar las prioridades que tiene el ciclista al momento que está en las vías. Para impulsar el uso eficiente y sin riesgos de la bicicleta en las grandes ciudades, es fundamental capacitar a los futuros conductores. Por ello, el próximo jueves se realizará un recorrido en bicicleta por las vías de la ciudad de Quito, con el propósito de que instructores y estudiantes experimenten los riesgos que implica manejar una bicicleta en una ciudad. Es un esfuerzo para visibilizar y hacer ver a los conductores el punto de vista desde la bicicleta. Fabricio Tamayo, director nacional de escuelas de conducción de ANETA, señala que este tipo de capacitaciones teóricas y prácticas en el manejo y el uso de la bicicleta serán establecidos dentro de la malla curricular que recibirán los futuros conductores. Hemos empezado charlas para generar multiplicadores, instructores multiplicadores en nuestras escuelas. El fin supremo es impulsar en la ciudad capital el uso de la bicicleta para la construcción de una movilidad sostenible y que no contamine, además de crear sistemas intermodales de transporte que tengan como protagonista a la bicicleta. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. 221 gobiernos autónomos descentralizados del país se unieron a la iniciativa Municipios Honestos, con el fin de transparentar la contratación de obras públicas a través del sistema ISO antisobornos que promueve el Ejecutivo para fortalecer la lucha contra la corrupción. Con el fin de erradicar la existencia de todo acto de corrupción en la gestión pública, 221 municipios del país se integrarán al sistema ISO 37001 que promueve el gobierno a través de la Secretaría Anticorrupción. Este convenio que hoy suscribimos es el inicio de un Ecuador libre de corrupción. Para incentivar a que más gobiernos descentralizados se unan a la iniciativa Municipios Honestos, el Banco de Desarrollo otorgará créditos no reembolsables para la realización de proyectos de desarrollo. El BEDE está sobre los 760 millones de dólares disponibles para los gobiernos autónomos descentralizados. Es cerca de un 20% más de lo que hubo en el año 2018. Esta estrategia antisoborno aplicada en las municipalidades permitirá el correcto y adecuado desarrollo de todos los cantones del país, ya que el sistema incluye canales de denuncia, procesos de investigación interna, controles financieros y no financieros, entre otros. Nosotros a su vez estamos y planteamos la semana pasada que tengamos un observatorio hemisférico vía la OEA, que es lo que nos va a permitir tener datos fidedignos respecto a estadística y data de estos temas. En ese sentido, nosotros seguimos trabajando con un sistema nacional anticorrupción, de prevención de la corrupción. La norma ISO 37001, que incluye medidas y controles para mitigar el riesgo de soborno, aplica para empresas de todo tamaño, tanto para el sector público como el privado. Santiago Tello, Medios Públicos. Buenas noticias. Contecón se convirtió en el primer puerto del continente americano en obtener la certificación de calidad internacional en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al cumplir 12 años de su periodo de concesión, generó más de $1.000 millones al país. La certificación ISO 14064 de neutralidad de carbono, obtenida por la concesionaria del Puerto Marítimo de Guayaquil, lo ubica como pionero en Ecuador y América Latina en reducción de gases de efecto invernadero. En el tratamiento ambiental de la compañía y de su implicación en el área de afectación donde nosotros operamos, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia muy clara
de mejora continua de nuestros procesos, y dentro de ellos pues el tema ambiental es vital. Y ya hace 2 años tomamos la decisión de convertirnos en el primer puerto en conseguir esta certificación internacional. Un reto reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente, garantizando la sostenibilidad y contrarrestando la contaminación en la terminal portuaria, donde llega cerca del 85% de las exportaciones de todo el país. Un cumplimiento mucho más allá de lo esperado en nuestro contrato de concesión, aportando más de 1.000 millones de dólares al país, con lo cual estamos muy satisfechos. En 2018, la consultora y calificadora ambiental San Vito le otorgó el sello carbono neutro, y en tema de logística, recientemente lanzaron el primer programa de seguro de transporte para el comercio de banano. Logipuerto es el producto precisamente de encontrar muy buenas oportunidades en varios sectores y con los cuales estamos logrando unos ahorros muy interesantes. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Cada vez más personas con discapacidad mejoran su calidad de vida gracias a la asistencia que brinda el bono Joaquín Gallegos Lara, un recurso que otorga el gobierno nacional. Isaac tiene el 80% de discapacidad intelectual debido a la parálisis cerebral infantil diagnosticada al nacer. Desde entonces su madre no ha parado con los intentos en diferentes terapias de rehabilitación para verlo recuperado. Ser beneficiario del bono Joaquín Gallegos Lara ha sido un gran aporte para su desarrollo. Lo llevo a muchos lugares para hacer terapia, su alimentación como debe de ser, más que todo las cosas que necesita. Con 9 años cursa el 4º grado de educación básica en una escuela especializada, destacándose en su aprendizaje. A través de un monitoreo, el Estado garantiza un correcto uso del recurso económico para atención a personas con discapacidad. En lo que es su proceso terapéutico, la atención médica, la inclusión a las unidades educativas y el proceso de terapias particulares que el niño pueda llevar. Rodeado de un entorno familiar con mucho amor y paciencia, Isaac desarrolla habilidades y sus avances son significativos. Su madre asegura que continuará esforzándose. Mi mayor anhelo es verlo correr, que disfrute con su hermano y bueno, a pesar que desde ya me siento muy feliz porque he visto mucho progreso en mi hijo. Solo en la zona 8, que comprende los cantones de Durán, Guayaquil y San Borondón, más de 3.700 personas con discapacidad son beneficiarias del bono Joaquín Gallegos Lara. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Las innovaciones mundiales en temas turísticos se discuten en Quito en la conferencia SAIC, una iniciativa con la que se espera atraer inversión internacional e incrementar el turismo en el Ecuador. Las nuevas tendencias de la industria turística y hotelera de la región se discuten en la edición número 12 de la Conferencia Internacional SAIC. Es una conferencia itinerante que va de país en país y recoge los mejores inversionistas, los más interesados, cadenas hoteleras, inversionistas internacionales, en conocer el destino y tener una interrelación con otros inversionistas también. Desde este lunes, más de 300 representantes de empresas del ramo dialogan sobre las innovaciones del sector. Esta conferencia es una forma de acercarnos a los mercados y explicarles a los potenciales desarrolladores de proyectos hoteleros cómo funciona la industria hotelera. Es tanto educacional como de reuniones. Esta es la segunda ocasión que SAIC se desarrolla en Quito, un destino en el que varios organismos desarrollan acciones para convertirlo en un sector atractivo para el turismo de inversiones. A que nosotros podamos darles todas las facilidades para poder explotar en el buen sentido ese turismo sostenible que puede ofrecer nuestra capital. Autoridades de la cartera de turismo afirman que el país brinda respaldo legal para incentivar al sector turístico y hotelero del mundo a invertir en Ecuador y que propuestas como la Ley Orgánica de Fomento Productivo son altamente favorables. Se concretaron contratos que ascienden a más de 133 millones de dólares en proyectos en Quito, Guayaquil y Galápagos. Y hay otros en proceso de suscribirse que ascienden a más de 39 millones de dólares. Con estas iniciativas, el Ministerio de Turismo espera cerrar el año con inversiones de cerca de 200 millones de dólares para el sector. Coralía Pérez, Medios Públicos. En las noticias internacionales, el presidente venezolano Nicolás Maduro criticó en duros términos a varios líderes de la región. En la entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo, se refirió al candidato de la presidencia argentina Alberto Fernández, al expresidente de Uruguay José Mujica y al presidente de Brasil Jair Bolsonaro.
Yo creo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió al candidato a la presidencia de Argentina, Alberto Fernández, quien en días pasados se refirió a su gobierno. En una entrevista publicada este martes por el diario Folha de Sao Paulo, el mandatario habló de Fernández en duros términos, pese a que es compañero de papeleta de la exmandataria y cercana al jefe de Estado, Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que quien lo diga, donde lo diga, es un estúpido. Y a Venezuela se respeta. Venezuela es una democracia sólida. En las últimas semanas, el aspirante argentino a la presidencia ha evadido hablar de una dictadura en Venezuela. Sin embargo, ha preferido llamarlo de otra forma, como sucedió en el diálogo con el diario La Nación el pasado 30 de julio. ¿Dictadura en Venezuela? Hay un gobierno autoritario. El mandatario venezolano no se guardó nada en la entrevista con el diario brasileño. Ni siquiera el expresidente uruguayo José Mujica quedó fuera de las críticas. Ahora, decir que Venezuela es una dictadura es una estupidez histórica. Y quien lo diga es un estúpido. ¿A un Mujica? Quien sea. Maduro no solo criticó a personajes políticos de su misma tendencia. En el caso del presidente brasileño Jair Bolsonaro, aseveró que desconoce la historia de su país. Es una estupidez que Bolsonaro se declare admirador de Pinochet y diga que la revolución bolivariana es una dictadura. Es una estupidez. Yo siempre he creído en el diálogo. Sobre la posibilidad de una guerra en ese país, Maduro dijo que habrá paz y que el pedido de una docena de países de la región para que se active el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no tiene aplicación, ya que ese país lo abandonó años atrás. Néstor Aguilera, Medios Públicos. Y tras el acuerdo con un grupo reducido de la oposición, el gobierno de Nicolás Maduro resolvió liberar a 58 presos políticos. Uno de los primeros en salir fue el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, luego de permanecer en prisión más de 130 días. El tribunal que lleva su causa le otorgó la libertad con medidas cautelares tras la solicitud de la Comisión de la Verdad, una instancia creada por el gobierno de Maduro. El 31 de agosto pasado en Venezuela había 476 presos por motivos políticos, entre ellos 107 militares. España se encamina a sus cuartas elecciones generales en 4 años, luego de que Pedro Sánchez no obtuviera el apoyo de ningún partido de oposición. El anuncio llegó luego de que el rey Felipe VI consultara la posición de los diferentes partidos políticos para saber si había un candidato que contara con el apoyo suficiente para ser elegido como presidente. A no ser así, que haya un acuerdo de última hora, la nueva jornada electoral tendrá lugar el 10 de noviembre. Y con un 92% de los votos escrutados, los primeros resultados apuntan a que hay un empate entre Benjamín Netanyahu y Benny Gantz, sin mayoría en el Parlamento. Los partidos Likud y Azul Blanco obtuvieron cada uno 32 escaños de los 120 de los que se compone el legislativo israelí. Ninguno de ellos, ni siquiera con el apoyo de los aliados, llegaría a los 61 escaños necesarios para gobernar. Se espera que los resultados finales se den a conocer en las próximas horas. 7:42 de la mañana, continuamos con el segundo bloque de noticias aquí en la primera emisión de Telediario. Lo invitamos a mantenerse informado a través de nuestros canales digitales. Nos encuentran en Facebook y en Twitter como Telediario C, también a través de nuestra página web www.ecuadortv.c. Así iniciamos este segundo bloque. 339 alertas diarias ingresan al sistema de llamadas del ECU 911 por casos de violencia de género. Representantes de organizaciones de derechos humanos y autoridades del Sistema Integrado de Seguridad consideran que los 30 primeros segundos de atención son claves para salvar vidas. Las alertas por los casos de violencia de género siguen encendidas en el país. Más de 80,000 llamadas sobre incidentes de violencia de género registra el ECU 911 en lo que va de 2019. Y lamentablemente la mayoría de los alertantes son niños. En el 2018 las llamadas registradas por casos de violencia de género fueron 120,000, es decir, 328 diarias, pero solo en lo que va de este año la cifra diaria aumentó a 339 alertas. La atención en estos casos es clave para prevenir que el hecho sea trágico. Sobre todo, solventar 30 segundos de apertura en el ECU 911. Esos 30 segundos significan haber salvado una vida. Por tal razón, la Secretaría de Derechos Humanos, el ECU 911, el Consejo para la Igualdad de Género y la Policía Nacional unen esfuerzos para fortalecer las capacidades de atención en estas emergencias. En esa línea, 2.500 evaluadores de llamadas del ECU 911
911 serán capacitados a partir de octubre en materias de escucha activa, contención de crisis, empatía, resiliencia y consideración positiva. Por ejemplo, cuando la víctima llama, solamente en ese caso el protocolo lo que tenemos que definir es ubicación. Para que al momento de la llamada, ECU 911, ¿cuál es tu emergencia? La atención sea integral. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. La población rural del cantón Santa Rosa en la provincia del Oro se dedica en su mayoría a la agricultura. Y para proteger los sembríos de las crecientes de los ríos en el invierno, que arrasan con cientos de cultivos, el gobierno provincial refuerza los muros de contención en los márgenes de los ríos Colaguro. Con la reconstrucción y reforzamiento del muro en la margen derecha del río Caluguro a la altura del sector El Quemado en el cantón Santa Rosa, se protegen los cultivos de la zona. El trabajo se lo efectúa para prevenir y controlar inundaciones en las épocas invernales. Son más de 300 hectáreas de cacao, plátano y otros sembríos resguardados con los trabajos de reconformación del muro, que se destruyó en el invierno anterior tras el desbordamiento del afluente. Olivio Alulima, representante de la cooperativa agrícola 27 de enero, recuerda que grandes extensiones de cultivos quedaron en cero, lo que provocó cuantiosas pérdidas en el sector. Hace estos trabajos así está ayudando mutuamente a todos los agricultores. La cooperativa 27 de enero componen de 307 hectáreas. Estamos hablando de bastantes terrenos de ahí sacamos todos los productos de los mercados. El plátano, el verde, el pimiento, culantro, melón, sandía, hasta la lechuga, col produce. José Conza, productor local, menciona que sin el reforzamiento de los muros, los sembríos estarían indefensos ante las crecientes del río. Al momento que no se haga todo el trabajo, lo que está afectado el invierno, la comunidad sigue afectada por la razón de que los muros son la base principal para nuestra comunidad de los sembríos. Maritza Castillo, Medios Públicos. Ganaderos y productores del Centro Agrícola de Tulcán solicitaron la prohibición definitiva de la comercialización del suero de leche. Aseguraron que su uso desestabilizó el mercado. Durante los meses de moratoria, tiempo en el que se dejó de comercializar el suero de leche, la producción láctea del Carchi se estabilizó. Los 400,000 litros diarios que se producen en esta provincia se introdujeron en el mercado local y nacional. Sí, la verdad es que la moratoria del uso de suero surtió buenos efectos aquí en la provincia del Carchi, ¿no? En algunos casos, la venta del litro de leche alcanzó el precio oficial de los 42 centavos, dejando de lado la teoría del contrabando. Pero aquí en el Carchi no ha sido realmente tanto el contrabando como se aseguraba, es el uso del suero. Realmente el mercado de la leche está estable hoy. En el Centro Agrícola de Tulcán, sus asociados rechazan la comercialización del suero como una bebida láctea en el país y esperan alguna respuesta del gobierno nacional. Nosotros nos hemos opuesto a esta situación porque tiene dos problemas fundamentales. El uno, que perjudica a la producción ganadera lechera nacional, especialmente para el pequeño, por considerar de que son 1.800.000 litros que se ingresan a la industria. Pues para presionar al señor presidente, pues que ya se derrogue definitivamente este uso del suero en la leche. Aseguran que el uso de este derivado benefició a industrias grandes. ¿Esto qué ha generado? Ha generado grandes ingresos a las industrias que proceden de esta manera. En Carchi hay más de 8,000 ganaderos productores de leche. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Y las comunidades de la nacionalidad quichua de Santa Clara, asentadas entre Napo y Pastaza, anunciaron que seguirán con las medidas de resistencia para exigir que no se construya la hidroeléctrica del río Piatúa y también se deje bajo tierra el petróleo del bloque 28. Los habitantes del cantón Santa Clara, ubicado entre Napo y Pastaza, se mantienen en resistencia en defensa del río Piatúa, ubicado en una de las zonas más biodiversas del Ecuador. El problema Piatúa no es un problema aislado. El problema Piatúa es integral para todos los pueblos. Ellos pusieron una acción de protección que perdieron en primera instancia, apelaron y la sala multicompetente de Pastaza les dio la razón. Sin embargo, no descartan acudir a otras instancias y exponen sus razones. Hay artículos que no están cumplidos y es por eso que en estos momentos el equipo jurídico se encuentra analizando los próximos pasos. A los comuneros les preocupa que el juez quien sentenció a favor de la hidroeléctrica en primera instancia, Aurelio Q., ahora es procesado por intentar sobornar a uno de los jueces de la Corte de Pastaza, es decir, por el presunto delito de cohecho. Nos preocupa
porque la Administración de Justicia de Pastaza debe ser revisada. Las medidas de resistencia también continúan por la explotación petrolera en el bloque 28, que afectaría a las cuencas hídricas del centro-sur de la Amazonía. Dentro de lo cual las acciones a nivel territorial serán la base fundamental para exigir verdaderamente respeto a los territorios ancestrales. Las comunidades anunciaron que se plegarán a las movilizaciones convocadas para el mes de octubre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en su última asamblea anual realizada en el pueblo quichua de Rucoyacta, provincia de Napo. Juan Sarmiento, Medios Públicos. 7:50 de la mañana. A esta hora le damos paso a César García, quien se encuentra en el Hospital San Francisco en el norte de Quito. César nos contará sobre el programa de humanización de la atención materna. Muy buenos días, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Estamos en el Hospital San Francisco del Seguro Social ubicado en Carcelén, en donde se ha implementado una estrategia para humanizar la atención materno-neonatal. Se ha considerado que a pesar de ser un hospital público en donde hay una alta demanda de pacientes, se debe abrir la oportunidad de que los padres, los tíos, los abuelitos puedan compartir de este momento tan especial para la familia como lo es el nacimiento de un nuevo miembro. En este avance vamos a conversar con la licenciada Emma Mendoza, quien es la encargada del área de neonatología, para que nos explique al respecto de qué se dieron cuenta ustedes para poder implementar esta estrategia de humanizar esta área tan sensible como es la de los bebés. Bueno, buenos días. Mi nombre es Emma Mendoza, soy la responsable del servicio de neonatología. Nosotros como enfermeras y como parte de la salud que daba atención a estos niños, una de las partes importantes que nos dimos cuenta es el apego, el que sienta el bebé, ese cariño, ese afecto de cada una de las partes fundamentales que es una familia, como es la madre, el padre y igual de los hermanos en algunas ocasiones y de los abuelitos. Todas esas sensaciones ayudan a que el estado de salud del paciente mejore y así vaya evolucionando cada día mejor y salga rápido de ese estado de salud en el cual había ingresado. Muy bien, vamos a conversar más adelante sobre en qué consiste esta estrategia de humanizar, que básicamente comprende un sistema de horarios extendidos para que, pues, el caso de las madres, los padres puedan tener acceso a algo que es un derecho, el derecho que tienen los bebés durante sus primeros días de nacidos, de poder recibir ese afecto de su familia y que además todos los integrantes estén al tanto de cómo evoluciona su salud mientras permanece aquí en este Hospital San Francisco que pertenece al Seguro Social. Estén atentos, en pocos minutos tendremos los detalles de más cerca de esta interesante metodología que se está aplicando acá en este hospital. Vamos en este momento a escuchar las noticias internacionales de Telediario y con nosotros nos vemos dentro de pocos minutos. Iniciamos con la revisión de las noticias del mundo. Tras el acuerdo con un grupo reducido de la oposición, el gobierno de Nicolás Maduro resolvió liberar a 58 presos políticos. Uno de los primeros en salir fue el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, luego de permanecer en prisión más de 130 días. El fiscal de Venezuela, Tarek Saad, anunció la liberación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, como primer gesto de lo pactado con fuerzas minoritarias. Zambrano permaneció en prisión 130 días y a su salida pidió a todos los sectores del país que hagan un esfuerzo significativo para que sean excarcelados todos los presos políticos. Hoy que salgo en libertad, reclamo y exijo la libertad de los prisioneros políticos, civiles y militares. El tribunal que lleva su causa le otorgó la libertad con medidas cautelares tras la solicitud de la Comisión de la Verdad, una instancia creada por el gobierno de Maduro. Mi prisión es una prisión injusta, es una prisión violatoria de la Constitución, de la institución universal de la inmunidad parlamentaria, de los derechos humanos. A Zambrano lo detuvieron el pasado 9 de mayo en una cinematográfica operación que incluyó el uso de una grúa para llevárselo, luego de que el régimen de Maduro lo acusara de traición a la patria al implicarlo en la fallida rebelión militar del pasado 30 de abril. Fui capturado en medio de la noche por unos señores que nunca se identificaron,
sin ninguna orden de captura emanada de un tribunal de la República y en plena violación a mis garantías y a mis derechos políticos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó a la liberación del diputado, calificándola como una victoria ciudadana. Al 31 de agosto pasado, en Venezuela había 476 presos por motivos políticos. Entre ellos, 107 son militares. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Como parte de las presiones de la administración de Donald Trump en contra del régimen de Nicolás Maduro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 personas y 16 empresas relacionadas al entramado de corrupción de los CLAP. A través de un comunicado oficial emitido por el secretario Steven Mnuchin, los nuevos sancionados son Amir y Luis Saab Moran, hermanos del empresario colombiano Alex Saab. España se encamina a sus cuartas elecciones generales en 4 años, luego de que Pedro Sánchez no obtuviera el apoyo de ningún partido de oposición. El anuncio llegó luego de que el rey Felipe VI consultara la posición de los diferentes partidos políticos para saber si había un candidato que contara con los apoyos suficientes para ser elegido como presidente. A no ser que haya un acuerdo de última hora, la nueva jornada electoral tendrá lugar el 10 de noviembre. Con un 92% de los votos escrutados, los primeros resultados apuntan a que hay un empate entre Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, sin mayoría en el Parlamento. Los partidos Likud y Azul Blanco obtuvieron cada uno 32 escaños sobre los 120 que se compone el legislativo israelí. Ninguno de ellos, ni siquiera con el apoyo de los aliados, llegarían a los 61 escaños necesarios para gobernar. Se espera que los resultados finales se den a conocer en las próximas horas. Y el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdel Aziz bin Salman, anunció que la producción de petróleo de su país será restablecida a finales de septiembre tras el ataque sufrido a las instalaciones del pasado sábado. Dicho ataque impactó al yacimiento petrolífero y a la planta de procesamiento de crudo más grande del mundo en una región del este del reino, interrumpiendo la producción de 5.7 millones de barriles de crudo por día, que equivalen a más del 5% del suministro diario mundial. La justicia brasileña anuncia un acuerdo para darle a la Amazonía los recursos incautados en el causa Lava Jato. Además, Humberto se fortalece como un huracán de categoría 3 y avanza hacia las Bermudas. Más en El Mundo Ahora. El exmandatario brasileño Michel Temer generó una sonada polémica en Twitter al calificar como un golpe el impeachment contra Dilma Rousseff en 2015, que le permitió que él asuma la presidencia. Temer también apuntó que si el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva hubiese sido nombrado ministro de la Casa Civil de Rousseff en 2015, el impeachment podría no haber ocurrido. El Superior Tribunal Federal de Brasil anunció que ha homologado un acuerdo que destinará dinero incautado a la corrupción por la causa Lava Jato para la preservación de la Amazonía y a proyectos educativos. Según indicó el ministro Alexandre de Moraes, el acuerdo establece el redireccionamiento de unos $650 millones recuperados del lavado de dinero, en el caso que involucra a la estatal Petrobras. El huracán Humberto se hizo más grande y más fuerte en las últimas horas, tras alcanzar la categoría 3 en su rumbo hacia Bermudas. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ya es un huracán de categoría mayor. Según los pronósticos, se espera que arribe al archipiélago el miércoles por la noche y permanezca hasta la madrugada del jueves. El Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso una demanda contra Edward Snowden, con la intención de evitar que el ex empleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional reciba ingresos de su nuevo libro. El Departamento de Justicia informó que la demanda interpuesta en un tribunal federal en Alexandria no busca detener o restringir la publicación o distribución del libro. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Gracias por habernos acompañado en esta mañana en la primera emisión de Telediario. Lo invitamos a continuar con la señal de Ecuador TV. Enseguida venimos en este miércoles de salud con el programa Más Cerca. Una excelente jornada.